Bien, queridos amigos, lo difícil tal vez resida no tanto en en escribir un poema como vivir hasta las últimas consecuencias la vida del poema. Hablaba mi querido Tomás de la poesía como ritmo y la poesía como una articulación melódica del pensamiento y de la conciencia humana. Veréis, yo no creo que la poesía tenga nada que ver con el ritmo. Absolutamente nada, porque la poesía, si algo no es, son banalidades entonadas en la mitad de una página. Y un poema no es una cumbia, no tiene nada que ver con el ritmo, tiene que ver con la resonancia, que es otra cosa. La resonancia que tienen las palabras en la conciencia de las personas, lo que resuena, lo que religa religiosamente con el origen de las cosas, lo que vincula, lo que devuelve, lo que retrotrae, lo que vincula en las zonas secretas del pensamiento, lo que mantiene inmaculada y pura la sonrisa de los muertos, acaso una de las grandes tareas de la poesía. Porque mirad, queridos amigos, yo creo que toda esta industria de símbolos y sustancias de lo misterioso que es la poesía no serviría absolutamente para nada si no contribuyera al elogio de la dignidad humana. Y en momentos como estos, cuando uno se pregunta para qué sirve la poesía, tal vez con razón o sin ella uno deba de decir en voz alta para qué desearía uno que sirviera la poesía. La poesía debería servir para recordar, frente a la soberbia obstinación del poder para mentir, que hay otra manera de estar en el mundo, que hay otras cosas que no están relacionadas con las colecciones litográficas, como llamaba Baudelaire al dinero, que hay otra manera y otro proyecto espiritual para el ser humano, y que los proyectos civiles de la lucha por los derechos de la felicidad son innegociables, que no tiene ningún otro sentido la existencia del arte, de la literatura, de la música, del pensamiento, de la política, de la ingeniería, de la física cuántica, que no sea la conquista de un pequeño espacio de libertad donde el ser humano pueda regresar al sueño pendiente de ser soñado por sus antepasados, al sueño de algún día ser feliz. Y todos los síntomas que vivimos en una sociedad contemporánea como esta parecen decir lo contrario. El poeta, como todos sabéis, es una persona desagradable. Yo sé que soy una persona desagradable. Decía Cortázar que los poetas además son personas desagradables esencialmente porque son testigos, y porque son testigos que están dispuestos a no ir a testificar contra nadie a ningún tribunal, pero que están ahí en medio de la calle contando su pequeña verdad. Y la pequeña verdad que tiene que contar hoy un poeta es la de decir que corren malos tiempos para las palabras. Y cuando corren malos tiempos para las palabras, corren malos tiempos para los sueños. Y cuando corren malos tiempos para los sueños, queridos amigos, corren malos tiempos para las personas. Es posible que se pueda cambiar el destino de un puente o estrechar, abreviar el recorrido de una carretera o descender en unos kilómetros la velocidad de los automóviles en una autopista. Pero el sueño pendiente de ser soñado no pasa porque en un país se reduzca a cero el presupuesto, los presupuestos públicos para la compra en las bibliotecas públicas de libros. Cuando un país renuncia a comprar libros, renuncia definitivamente a la mayor de las utopías de una sociedad, a la de los hombres libres e inteligentes que construirán su futuro. Bienaventurado el que a los 40 años aún no ha conocido la recompensa y llama virtud al cordón de un zapato. El hombre sin convicción que tumbado en la hierba se pasa el día durmiendo y discute sobre el esfuerzo con los altamontes.
Bienaventurado el que soporta el préstamo de la verdad, el excavado en piedra y el que construido en paja es alternativamente señor de la nada y rey de un solo vasal. Bienaventurado tú, que sin llamarte Juan no eres otro que Juan el explícito, el padre del aire, cuyos hijos heredarán los molinillos de viento. Bienaventurado el que ha pasado la noche con la insignificancia, porque embellecido por la privación será de él alguna vez la ausencia, el que es vecino de dos bocas, el de la voz menuda, el que le falta ambiente, el hombre sin pretexto, que tuvo un asno, una boina, un chico. Bienaventurado el que ante el argumento de la pólvora tuerce su hocico de linterna y habla alto, el que paga su aullido con la vida, el que en un instante esa articulación de lobo y hablo de rodillas. Bienaventurado el pájaro, cuyo canto despierta el corazón de una madre en las ramas de la tristeza. Bienaventurado el mango y su violín de oxígeno, la abeja del azúcar que liba la corteza de los licores blancos. Bienaventurado el viajero que vaga en lo concéntrico y traduce en línea la fertilidad del sacrificio, la teología de las medallas de la luna. Bienaventurado el que mira al borde de su amor, porque de él será la extraña fruta del animal del sábado. Bienaventurado el esqueleto de Rimbaud y su pájaro influyente, único héroe en el festín del cráneo. Bienaventurado el que ante la alusión de los espejos se vuelve pensativo y amablemente azul sus lágrimas ignora. Bienaventurado lo inmortal del muerto, la excusa del sombrero y su balón, el repentinamente desahuciado del paladar de talas de la muerte. Bienaventurada la golondrina de madera que le late al niño antes de conocer el sexo. Bienaventurado el aire de la soledad del péndulo, el manso bajo el sol y la virtud del ciego, la esponja que da de cantar su lluvia a la garganta. Bienaventurado el que apoyado en su bastón está toda la noche ahí y es piedra de la luz, es piedra de la edad, los dos ojos del pájaro en el collar del cero. Bienaventurado el astro que ignora su caballo y ha cerrado el párpado, la agria lepra que arde en las arterias, la sal del paraíso. Bienaventurado, bienaventurado el que condensa lutos negros, porque de él será la última soga del relámpago, el primer peldaño en la escalera del descendimiento.